Muy buenas tardes a todos los compañeros y compañeras que una vez más se suman y nos acompañan en este espacio de conversatorio en el que buscamos seguir poniendo en la agenda, en la discusión, en la formación del magisterio colombiano diversos temas que nos ocupan. En este momento, en el cierre del año lectivo, un año muy particular que nos mandó del aula a la casa, que nos ha llevado a transformar curricularmente y también la cotidianidad de nuestra vida escolar en el cierre de este año lectivo. Lo que nos ha traído en las instituciones educativas una serie de debates, de ajustes, de cuál es la mirada de flexibilizar y un tema que siempre trae varias miradas y hoy mucho más en el marco de esta pandemia, que es la promoción escolar. Para hablar de este tema tan importante, hoy queremos invitarlos a que se conecten, a que compartan con sus comunidades educativas, con los colegas y a que juntos demos una mirada con los invitados de hoy, por supuesto, y desde sus realidades que nos van a ir compartiendo en los comentarios, cuál es la mirada que desde los maestros queremos dar a la promoción escolar, cuáles son las alternativas, las perspectivas de acción. Y como dice el título de este conversatorio, ¿cuál es la urgencia de este tema y de su responsabilidad social? En el marco de las desigualdades que hemos enfrentado con el acceso tecnológico y el acompañamiento remoto. Para este ejercicio nos acompaña el compañero Edwin Escipia. Edwin, ¿nos escuchas? Sí, buenas tardes a todos y a Buenas todas. tardes, Edwin. Listo, Edwin, lo dejo para que nos presente a los invitados. Bueno, sí, una bienvenida a los compañeros expositores de hoy de este tema tan importante que es la promoción escolar en la pandemia, un asunto urgente y de responsabilidad social ante la deserción y la desigualdad. Entonces, para esta temática hoy tenemos a los compañeros Luis Carlos Llanos, magíster en educación, licenciado en biología y química de la Universidad de Quindío, especialista en administración, gerencia de instituciones educativas y candidato a magíster. Y el compañero John Giraldo Herrera, doctor en educación, magíster en literatura y filosofía de la Universidad Tecnológica. Entonces, para esta temática y a los compañeros ya de compañero Carlos Rivas, ejecutivo de FECODES, y al compañero Carlos Paz. Entonces, en esta temática de hoy que vamos a desarrollar, que es la promoción escolar en la pandemia, pues estos dos expositores de la materia pues nos darán hoy luces de qué es lo que tenemos que hacer frente a este proceso educativo que muy comedidamente nos preocupa a todos, a rectores, a maestros, a estudiantes, a padres de familia, porque esto es lo que hoy, al finalizar el año, pues estamos mirando todo este proceso. Entonces, pues démosle la palabra al compañero Luis Carlos, que nos hable frente a este proceso. Luis Carlos, bienvenido. Muy buenas noches. Ya quería agradecerle a los colegas por la invitación a este encuentro y a este conversatorio en este tema tan crucial como es el de la promoción en tiempos de confinamiento social y sobre todo la responsabilidad social que tenemos todos los maestros. Mire, yo que planteo en este año lectivo que ha sido tan complicado, tan atípico, el Ministerio de Educación Nacional creo que ha sido bastante hábil y nos ha entregado algunos elementos que nos permiten reflexionar en torno a esta dinámica de la promoción y la reprobación en tiempo de confinamiento social. Y me parece que las luces que nos está dando el ministerio es muy importante que los maestros en Colombia los retomemos y tengamos la posibilidad de hacer un alto en el camino, ya que en las condiciones sociales en las que se encuentran nuestros estudiantes no son las más óptimas. Creo que la información que nos ha suministrado el Ministerio de Educación Nacional ha sido muy interesante, partiendo, por ejemplo, de esos documentos que ha sacado a partir de junio de este año lectivo, donde en primera instancia nos pedía a todos hacer una flexibilidad curricular,
Posteriormente, en torno a la flexibilidad curricular, el mismo Ministerio de Educación Nacional hace un ejercicio con los resultados de las pruebas externas, nos envía un Excel para hacer un rastreo del comportamiento de los aprendizajes y posteriormente, en el mes de septiembre, nos entrega otra información que tiene que ver con el documento o la estrategia de 3 a 11, evaluar para avanzar. Y me llama mucho la atención que esta estrategia precisamente ayuda o es una información que contribuye en el diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los niños, niñas y adolescentes o para mejorar estrategias educativas. Me parece que es el punto central en el sentido de que hoy podemos pensar con todos estos elementos que nos está dando el Ministerio de Educación Nacional en una promoción con un plan de nivelación serio para el 2021 por parte de todas las instituciones educativas. ¿Y por qué planteo de que un plan de nivelación? Pues hombre, es muy sencillo. En las guías del Ministerio de Educación Nacional, especialmente en estas de evaluar para avanzar, nos hace un recorrido interesantísimo de lo que es el diseño centrado en evidencias. Y este diseño centrado en evidencias implícitamente nos está diciendo que pónganle atención a los procesos inductivos que puede manejar el estudiante a la hora de contestar las evaluaciones en las pruebas externas. Pero directamente también le está diciendo al magisterio y a toda la comunidad educativa que está pensando en una educación centrada en evidencias. Claro, cuando el ministerio nos entrega estos elementos, nos permite entonces, si la educación está centrada en evidencias, obliga al profesor a pensarse como un sujeto, digamos un sujeto crítico, un sujeto que produce saber pedagógico y saber académico, y lo obliga a pensar qué es lo que ha hecho con la evaluación que ha ocurrido a lo largo de los 4 o 5 últimos años. Por eso el ministerio hábilmente nos está diciendo, profesores, retomen los aprendizajes por mejorar, analícenlos, miren en qué se están equivocando sus niños al presentar las pruebas, fortalezcan ese proceso, reestructuren la enseñanza, reestructuren los procesos de aprendizaje, porque hoy es muy importante para todos pensar y planear desde el lugar del aprendizaje. Entonces, esos indicios, esos elementos que me da el Ministerio de Educación Nacional, no me lo estoy inventando, estoy tratando de releer, recoger la información, inclusive, si usted se va desde el decreto 1290, empieza a comprender que los 3 tipos de evaluación que plantean en el artículo 1, en el artículo primero, le dan mayor énfasis a la evaluación externa. Entonces, por eso es un punto crucial para la escuela hoy, en tiempos de pandemia, hacer el alto. Repensemos. Hoy todas las instituciones hemos tenido un retroceso, porque hoy dependemos de la buena voluntad que tenga el niño por aprender. Hoy no lo tengo en mis manos, hoy prácticamente se me ha esfumado de mi control y entonces ese niño para poderlo tener pues merece otro tipo de situaciones y otro tipo de acompañamientos. Entonces nos toca, de acuerdo a estos elementos, hacer el alto, repensarnos, rescatar los niños, volverlos a tener, porque inclusive uno de los documentos que plantea el ministerio que dice orientaciones para el fortalecimiento de los sistemas institucionales de evaluación, me hace énfasis en algo muy interesante y me dice que la repitencia de un grado resulta una medida extrema que la institución educativa adopta como alternativa para prolongar la permanencia del estudiante para aprender lo que debe aprender. Y en este año tan atípico, tendríamos que hacernos todos los maestros la pregunta, en el fondo, ¿qué aprendieron de la escuela? En el fondo tendríamos que empezar a validar los aprendizajes que han tenido por fuera de la escuela y aquellos aprendizajes que no hemos podido controlar nosotros.
esa forma de estar estableciendo esa comunicación en la casa. Si al niño y a la mayoría de nosotros que trabajamos en las escuelas públicas o en los colegios públicos, muchos han salido a trabajar, muchos han salido a acompañar a sus padres de familia porque no tienen cómo quedarse en la casa, se nos han escapado del control de la escuela. Entonces me parece que el ministerio nos está dando unos elementos muy interesantes para que todos los maestros hagamos el alto, podamos acompañar a los niños en el 2021 con una promoción, digamos, con una promoción que tenga un elemento nuevo, que es el de un plan de nivelación, pero ese plan de nivelación tiene que hacerse específicamente con los aprendizajes que los niños dejaron de aprender, dada la magnitud que tienen los referentes de calidad del Ministerio de Educación Nacional, y en este caso, pues, los DBA, que se convierten básicamente en los aprendizajes. Entonces, me parece pues que ese es un punto que he propuesto pues en el Valle del Cauca, he tratado de compartirlo con mis colegas, crea algunas dificultades porque todavía seguimos pensando en el control de la asignatura, todavía estamos pensando que el muchacho se volvió perezoso, que entonces estamos perdiendo credibilidad, que estamos perdiendo control, en fin, pareciera pues que el mundo se nos acabó. Y llamaría yo entonces a todos mis colegas a hacer el alto para pensarnos precisamente desde el lugar del aprendizaje y pensarnos como esos maestros que realmente nos necesitan los chicos hoy en día, dadas las dificultades que se nos generó este tiempo de pandemia. Creo pues que ahí, para no alargarme porque los tiempos son contados y me da pena. Bueno, sí, muy bien, Luis Carlos. La verdad que todo este proceso nos ha llevado a repensar en el sentido de que todos debemos tener una estrategia diferente frente a la promoción y a todo el proceso educativo. Vamos entonces con la opinión del compañero John Giraldo. ¿Qué nos dice frente a este proceso también? Porque necesitamos saber de otra perspectiva, de otro punto de vista, qué hacer frente a este tema de la promoción escolar en pandemia, un asunto de responsabilidad social y la desigualdad. Compañero John Jairo, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias. Saludar a todos los maestros y maestras que se conectan a esta hora de la tarde. Agradecer a todos los compañeros de FECODE y a Carlos Rivas por la invitación. Y me honran un poco poder decir algunas ideas en estos cortos minutos. Lo primero que tendría que decir como un inquieto por la educación es que el COVID, que ya se llama 21 porque mutó, ha puesto en un aprieto a la educación y casi que a todo lo que hemos vivido. Pero a mí me llama mucho la atención cómo en otros terrenos los políticos y los que gobiernan el país toman decisiones y son muy flexibles, y la educación nuestra sigue siendo muy hermética, bastante hermética, y esto nos tiene que sacudir frente a lo que vivimos. Como lo han dicho algunos filósofos, entre ellos Byung-Chul Han, del cual he leído algunos de sus textos, me llama mucho la atención porque es que estamos en una época donde lo principal ha de ser la vida. Y con todos los vericuetos que nos pone el Ministerio de Educación, en Colombia estamos más enfrascados en las evidencias, en resolver una resolución, en acatar los lineamientos del Ministerio de Educación, que en hacernos las preguntas vitales. Es decir, ¿para qué nos estamos educando? ¿Cuál es la sociedad que queremos? ¿Queremos esta sociedad pensada en la evidencia y en donde la desigualdad aflora y nos revienta? Las imágenes que van a quedar para la posteridad en Colombia, que ya las puso la CEPAL en muestra, en visibilidad, es como los héroes de la nación son aquellos docentes que no han tenido ninguna limitación para que la educación se lleve a cabo, y por consiguiente han hecho maratones, han ideado didácticas, han renovado la manera y los modos de enseñar, y esto a mí me parece que sería lo apremiante. Luego lo otro también es la disponibilidad, la actitud de la mayor parte de estudiantes colombianos, que sin tener señal, que sin tener electricidad, que sin tener todo a su disposición, han logrado sortear
y han requerido el acto de educación como un acto apremiante. Voy a decirlo estas palabras, puede que todo colapse, pero siempre vamos a necesitar la educación. Puede que el mundo se desbarate económicamente, pero los educadores vamos a estar allí y la gente va a estar presta, porque lo que también tenemos que tener en cuenta es cómo las universidades, los colegios, algunas instituciones han aportado a esta crisis, cómo han satanizado la educación en Colombia y sobre todo la educación pública, y la educación pública ha ayudado a resolver esta crisis tan letal que vivimos, en cuestiones de convivencia, en cuestiones de aportes concretos a las vivencias que estamos en este momento colocando en desafío, y eso me parece a mí apremiante. Luego, para uno sintetizar, lo que uno tendría que decir es: miremos los casos de Italia, miremos los casos de Japón, miremos los casos de países hermanos. ¿Qué hicieron? La pregunta no es si pasan o no los estudiantes, esa no es la pregunta. La pregunta es: compañeros, compañeras, estudiantes, ¿cómo vamos a desafiar el estatus que nos ha impuesto todos los cercos, todos los del dataísmo, que son los que ahorita el mineral nuevo de nuestros días es el dato, y cómo el COVID-21, ya no 19, y estoy llamando esto la atención porque si nos preguntaran por la educación ahorita, nosotros seguimos siendo, en tiempos de desafío, una educación atrasada, que es lo que menos se renueva. En cambio, el COVID muta, la economía muta, los políticos toman declaratorias de emergencia y parece que la educación tuviera que seguir igual cuando enfrenta uno de los máximos desafíos. Y este máximo desafío, sea porque es una teoría conspirativa, sea porque ha reacomodado las fisuras del capital y ha entregado mayores proporciones a otros, y algunos se han acomodado en esa pirámide y han sido los preponderantes, la educación sigue resolviendo la existencia fundamental de los seres humanos, porque tiene que ver con la idea de sujetos, con la idea de ser humano que queremos. Y como lo decía Noam Chomsky en uno de sus libros que ha escrito en pandemia, cooperación o exterminio. Y allí es donde la educación resuelve problemas, porque los educadores de este país, los estudiantes de este país, sobre todo los de la educación pública, han estado fundamentalmente al servicio de la cooperación, han contribuido con sus solidaridades a tejernos como comunidad, como país. Aquí estamos los docentes de Colombia, aquí están las compañeras maestras, que son mayoría en el magisterio. Aquí están los estudiantes dando la cara, enfrentando las vicisitudes tan problemáticas que tiene este país, impidiendo que la muerte, el asesinato selectivo se considere lo más apremiante y siga siendo la terquedad de desafiar esos elementos tan atónicos para continuar educándonos y formándonos. De modo que voy a sintetizar porque el tiempo es muy poquito. Estoy de acuerdo, como lo hicieron en Italia, es que este año debió haber pasado por alto. ¿Qué quiere decir por alto? Deberíamos estar concentrados en otros aspectos. Es cierto que Colombia llega a esta etapa del país con los peores indicadores, peores en términos de inequidad, en términos de corrupción, en términos de todo lo que ustedes quieran, incluso educativos, porque recuerden que ahorita hace poco, reciente, sale la encuesta de cómo Colombia es el peor país en el manejo de un segundo idioma, y cómo nos llevan ventaja Ecuador, cómo nos lleva ventaja Perú, cómo nos lleva ventaja Argentina, etcétera. En cambio, en Colombia no tenemos muchos elementos para esto. Deberíamos estar enseñando 3 y 4 lenguas en los colegios, como lo están haciendo en Corea, en Japón, y no solo una, y deberíamos estar recuperando, yo me inscribo dentro de esta teoría del sentir pensar la educación, deberíamos estar recuperando en las instituciones educativas de Colombia los 67 idiomas nativos que tenemos en este país, y deberíamos estar enseñándolo. De modo que yo estoy de acuerdo fundamentalmente con que haya una promoción. Las estadísticas no nos dejan mentir. 100,000 estudiantes dejaron de llevar a cabo el acto educativo por todas las inequidades. Y lo que va a ocurrir el otro año, si ustedes educadores, si el ministerio no se presiona, es que la deserción es muy alta, porque incluso lo que nos revienta ahorita, la educación virtual, ha encontrado problemas más grandes y ha atizado la depresión, la soledad de la gente, y para esto es maravilloso la educación. Es que la educación es interactuar,
La educación es en perspectiva con otros, no aislado de los otros. Y esta maravilla que es educarnos debe seguir continuando, protegiendo la vida, enalteciendo la labor heroica de los docentes y estudiantes dispuestos a estar inmersos en el proceso de enseñanza, aprendizaje, transformación, que es el otro elemento fundamental de este proceso. Es decir, la educación, si algo nos sirve es para transformarnos, pero también para recuperar, y esto se lo ha aprendido a las comunidades de origen. Además de transformarnos, hay que recuperarnos desde el tejido social y desde los saberes que hemos olvidado por tanta educación de contenido. Yo he visto cómo muchos docentes pararon el contenido y se dedicaron a resolver problemas existenciales, porque esto ha puesto en jaque la existencia de todos los seres humanos. El capital no, el capital sigue a salvo y el capital sigue acumulando, pero la mayor parte de nosotros sí se ha puesto en jaque. Y este desafío tenemos que seguirlo encarando. Promoción responsable, sí, todas las veces que sea necesario, cuando el gobierno toma decisiones para salvar economías, para salvar a los ricos, los maestros a veces no comprendemos el momento que estamos viviendo y deberíamos decirle sí a la promoción responsable, que nos alejemos de toda esta burocracia que nos pide evidencia y sigamos rescatando el caminar la palabra, el caminar la pedagogía, el caminar el saber como una de las formas en las que seguiremos construyéndonos y potenciándonos como nación. Creo que he dicho muchas cosas un poco revueltas. Byung-Chul Han lo dice de otra manera. El COVID nos está haciendo perder los rituales y la educación es uno de los mejores rituales en la medida en que interactuamos, nos integramos y nos favorecemos los unos a otros. Así que maestras, maestros, sigamos favoreciéndonos unos a otros en este encuentro maravilloso de la pedagogía y el saber al servicio de la vida y la esperanza. Muchas gracias. Muy bien, por la interpretación, las ideas del compañero John Giraldo. En este sentido, nosotros vemos que, de verdad, el proceso educativo es lo mejor que existe en la interacción entre maestro, estudiante, padre, familia. Por eso nosotros estamos mirando esta posibilidad de que el COVID, aunque ha hecho cambios en toda la estructura de las sociedades, o sea, el proceso educativo debe continuar. Entonces, con este punto de vista, pues escuchemos al compañero Carlos Rivas, ejecutivo de FECODE. Entonces, hoy, pues, vamos a escuchar al compañero Carlos. Muchas gracias de verdad a Harold, a John Harold Giraldo y a Luis Carlos Llanos. Este es un tema muy importante. Yo creo que nos estamos poniendo de acuerdo. Primero la vida. Ese es el hecho más importante. Y cuando hablamos de primero la vida, es que todas las estrategias pedagógicas y lo que sea deben de conducir al buen vivir, a la estabilidad de la familia y a permanecer en la conversación con los estudiantes, como decía Freire. Freire dice que la educación, además de ser un acto humano, es un acto del diálogo y de la conversación. Hoy sí que los estudiantes necesitan de la conversación, de esa voz del maestro, de esa voz que alienta, de esa voz que desde luego genera esperanza en nuestros estudiantes, que estamos en una situación totalmente diversa y que nos tocó no solo flexibilizar el currículo, sino flexibilizar los medios de comunicación con los estudiantes, que el conocimiento y las grandes planeaciones que hicimos en la escuela presencial no son las mismas que tenemos hoy en la educación remota, que tenemos que entender las desigualdades sociales y que lo que nos interesa no es solo el tema de la deserción escolar, sino también de la deserción social, de la desigualdad, de las dificultades de nuestros estudiantes. Antes de la pandemia había 2,5 millones de desempleados, hoy hay 8,5 millones. Pero así como han venido cambiando las cosas, ya no es COVID-19, sino COVID-21, pues ya no se llama pandemia, sino que se llama sindemia, porque es el virus combinado con otras enfermedades y la muerte fundamentalmente para la gente que tiene menos recursos económicos.
Pero aquí también hay que recoger algunas cosas que son muy importantes. El Ministerio de Educación quiere medir y nosotros no le queremos jugar a la medición en el tema de la educación, ¿no es cierto? Porque nosotros lo que creemos es que el maestro lo que tiene que generar son juicios de valor. El maestro lo que tiene que hacer es acercarse al alma, al corazón, a las necesidades, a las dificultades de los estudiantes. Mire, una de las cosas hermosísimas, hoy la sociedad sabe realmente qué hace el maestro en el proceso educativo. Hoy la sociedad, el maestro, gracias maestros de Colombia, un abrazo para todos y todas que trabajan 12, 14, 16, 18 horas por atender al padre de familia. Eso se llama pedagogía, eso se llama conciencia social, eso se llama responsabilidad, eso se llama actitud positiva de los seres humanos frente al tema de la escuela. Aquí lo que hay que preguntar es, en esta etapa, ¿qué tipo de sujetos somos? ¿Somos sujetos pedagógicos? ¿Somos sujetos educativos? ¿Somos sujetos de la alegría? Queremos transformar la realidad social. No vamos a volver jamás a lo que la gente cree que a la supuesta normalidad. La normalidad era el hambre, la miseria, la descomposición social. Queremos un nuevo tipo de sociedad y en eso tenemos que vincular a los padres de familia. Cuando desde FECODE peleamos por la necesidad de que se tenga la renta básica, es porque queremos que el ciudadano se quede en su casa y que le hagamos un cerco a la epidemia. Si alguna cosa importante hubo, fue la migración que hubo de la escuela a la casa. ¿Para proteger qué? Para proteger la vida. No fue para proteger el conocimiento y el saber. Bueno, después nos metimos en la tarea que nos corresponde como maestros, pero hoy estamos angustiados. Tenemos cientos de miles de estudiantes desaparecidos porque la desigualdad tecnológica que se vuelve una nueva brecha no nos permite saber dónde estaban. Hombre, lo decían también Luis Carlos, que decía, no sabemos dónde están nuestros estudiantes. A los que tenemos que plantearles unas estrategias. Yo hablaría, y escúcheme lo que voy a decir, de unas estrategias blandas. Unas estrategias blandas donde el estudiante y el maestro entienda que tenemos que flexibilizar y que tenemos que hacer con el resto de estudiantes. Yo por eso con John Harold comparto el criterio de lo que está ocurriendo en Italia, algo que también señalaba Luis Carlos. Nos interesa arropar a los estudiantes y mantenerlos y cómo ayudarlos a promocionar. Pero si llegáramos a un acuerdo en el mundo, porque este no es un problema de Colombia, simplemente diríamos, deje que este año transcurra desde el punto de vista académico. Oiga, compañeros, y no le pongamos tanto problema al maestro y tanta tiza, que parece que estuviéramos en la educación presencial, cuando algunos colegas le exigen cosas al maestro que el maestro no va a poder dar, que el maestro no va a poder brindar por esa realidad. Yo dejaría hasta ahí y vamos combinando la discusión, pero creo que estamos de acuerdo. Nos interesa tanto el conocimiento, nos interesa tanto el saber, pero lo que más nos interesa es la vida, porque además la vida es lo que nos va a permitir tener estudiantes, tener maestros y tener una sociedad diferente. El propósito hoy es exigirle a los gobiernos que tienen que invertir, ¿no es cierto?, socialmente para mantener a nuestros estudiantes, padres de familia y educadores. Bueno, muy bien, Carlos. La verdad que estamos ahí de acuerdo con esa postura, porque en realidad lo que hoy queremos decirle a todos los maestros que están conectados en todo el territorio nacional, de Nariño, de Risaralda, de Maicao, La Guajira, del Molino, La Guajira, están conectados personajes y maestros y maestras escuchando hoy este conversatorio de gran importancia, porque es que la promoción escolar hoy, en esta época de pandemia, es lo que el maestro está mirando y debe de tener en cuenta cada uno de esos procesos que ustedes hoy están comentando, ¿sí? La flexibilización, porque hoy en esta realidad que vivimos debemos ser un poco más flexibles. Ahora vamos a escuchar al compañero Carlos Paz. Yo invertí el nombre, pero bueno, aquí tenemos los Carlos, y entonces Carlos Paz, ¿cuál es su opinión frente a la temática de hoy? Compañero, tiene usted la palabra. Eduy, muy buenas tardes y tardes noches para todos y cada uno de ustedes. Un saludo muy especial para ti. Gracias por estar en el conversatorio del día de hoy. También al compañero John Harold.
Muy amable, y igualmente a Luis Carlos, y un saludo muy especial también a mi compañero de FECODE, Carlos Enrique Rivas. Saludo para todos y cada uno de los compañeros que están hoy conectados con nosotros en este conversatorio tan importante de promoción escolar en la pandemia. Mira, lo dijimos creo que fue en el segundo conversatorio, Carlos, que comenzamos a hablar de la humanización. Tenemos que ser muy humanos para trabajar en pandemia. Primero está la vida, la parte social de cada uno de los niños y niñas de nuestro país. En ocasiones nosotros exigimos más de lo que debemos exigir, porque hacemos caso ciegamente al sistema educativo de nuestro país, un sistema educativo que lo han realizado unos tecnócratas, pero no unas personas que están pendientes y que han estado metidos en muchas ocasiones allá en los salones, allá conociendo la realidad que vive cada uno de estos niños y niñas. Hoy no podemos exigirles a estos estudiantes que salgan con todas las calidades, uno, académicas, porque no han podido; dos, porque no tienen la facilidad tecnológica y de conectividad. Muchos no han podido contar con un computador ni con la conectividad. Hay algunos que en algunos municipios les ha llegado la SINCAR, les han dado algunos computadores, pero la plata no la tienen para poder recargar. Hay niños y niñas que o tienen los padres de familia para comer o tienen para la conectividad. Dos, hay jóvenes que les tocó que irse. Acuérdense que en nuestro país hay mucho venezolano y muchos de esos niños estaban hoy haciendo parte de las instituciones educativas, estudiando allí, y muchos les tocó que retirarse, otros les tocó que irse de las ciudades. Aquí nos toca que revisar esta parte humana de cada uno. Dos, en la parte de la institución educativa con los maestros, hay muchos directivos que también se han equivocado y que han exigido más de lo que han podido. Los compañeros docentes están haciendo hasta donde más pueden para llegarle a cada uno de estos niños y niñas de nuestro país. Aquí lo que le tenemos que exigir al gobierno nacional es un mayor recurso económico para que les lleguen a estos jóvenes, para que estos niños de verdad tengan una educación como la mantienen diciendo ellos, con calidad, pero que de verdad le inviertan a ella. Si no, esto es una gran mentira. Y tres, Eduy, esta promoción escolar tiene que hacerse con los niños y niñas. Yo entiendo a muchos compañeros que dicen, Carlos, pero es que nosotros hemos trabajado, hemos llevado los talleres, les mandamos las cosas y no han aparecido. Y entonces los vamos a dejar perder el año. Mira, nosotros el próximo año escolar, si es que volvemos a estar en la presencialidad, nosotros somos unos grandes pedagogos y nos vamos a buscar las herramientas para llegar a que estos jóvenes adquieran este conocimiento, vuelvan a empatar, a llegar a una igualdad más o menos para seguir. Acuérdense, compañeros y compañeras, somos seres que mantenemos evolucionando día a día. Y si nos acordamos, muchos de nosotros cuando estábamos pequeños éramos bien candelitas y fuimos creciendo y hay muchos cambiamos, otros siguieron igual. O lo contrario, algunos jóvenes que eran muy pilos llegaron hasta allí y no pudieron avanzar más. Esto es de comprender a cada uno de los muchachos, entenderlos y seguir adelante, compañeros. Aquí no podemos tampoco decirles que hasta aquí les llegó su año escolar, que ustedes no presentaron todas las actividades y que no más. No, acordémonos también de lo que estaban hablando ahorita tanto Harold, Luis Carlos y el mismo Carlos Rivas, la deserción escolar. Si ustedes se acuerdan, el Ministerio de Educación en semanas anteriores dijo que el 1% de los estudiantes de nuestro país estaban en deserción escolar. Eso son aproximadamente 102,000 estudiantes. Es una gran cantidad. ¿Y con qué va a jugar el gobierno nacional? Con las relaciones técnicas. Y allí nos vamos a perjudicar los docentes del país. Y esa es una forma de acabar con FECODE y acabar con la educación pública del país. Compañeros, humildemente les digo,
Hagamos esta promoción escolar este año, pongámonos la mano en el corazón, en el consciente, y saquemos adelante la situación de los niños y niñas de este país. Bueno, muy bien, Carlos Paz. La verdad que eso es lo que se quiere y se piensa frente a este proceso de promoción escolar. Hay una pregunta para John Jairo que de pronto nos la puede responder. Cuando usted dice que debe haber una promoción con responsabilidad, ¿a qué se refiere con esa pregunta, con esa parte de la temática? Promoción con responsabilidad. John Giraldo. Bueno, muchas gracias, compañero. Me permite entonces en estos 2 minuticos contestar. ¿Qué quiere decir? Es que ya lo dijo el compañero Rivas y todos los que estamos acá. Nosotros estamos en una debacle de todo tipo, debacle, es decir, de esto, como acaban de decir aquí también los compañeros, no vamos a salir. Esta es la nueva normalidad. Por ejemplo, en las universidades se está implementando ya la educación virtual como el centro y la educación presencial como la complementariedad. Ahora, ¿qué quiero decir cuando promoción con responsabilidad? Es que la responsabilidad es sobre la educación y la vida. Y quisiera complementarle esto a Carlos y yo me lo complemento aquí mismo. No cualquier vida, una vida digna, que es la que nos merecemos todos los seres humanos en el planeta, una vida digna. Y los docentes somos artífices de esa vida digna, porque llamamos a la colectividad. Es que la educación es lo que nos hace colectivos. La educación no puede ser lo que nos hace individuales. Y cualquier docente comprende, como se ha explicado acá, que la educación es por saltos. Si protegemos primero la vida, la dignidad, las condiciones en las que estamos viviendo, luego podemos fortalecer cualquier competencia si es que estamos montados en el modelo pedagógico de las competencias. Las competencias se pueden potenciar en cualquier momento. No vamos a potenciar un país como el que tenemos ahorita, con una debacle en la economía que privilegia a los ricos para regalarles todo lo que ellos no se merecen porque no se lo merecen. Y en cambio a la educación y a los sectores básicos nos toca rogar, exigir, luchar, casi que mendigar para que nos atiendan. Este país desnudó la crueldad de la educación. Sí, una educación digna también, no más planteles educativos de quinta categoría, donde ni siquiera hay tableros, donde el docente está resolviendo los aspectos básicos de sanidad porque no hay agua potable, donde el docente está resolviendo, oigan a esto, el problema de la vida. ¿Y cómo lo está resolviendo? Porque está viviendo masacres, porque tiene a la población atemorizada, pero también el docente que ayuda a resolver la vida de todos aquellos estudiantes que están en crisis emocional. Alguien lo decía ahorita aquí, esta situación nos ha llevado a una individualización del mundo terrible. Hay gente que ya no quiere abrazarse, hay gente que ya no se quiere coger de la mano, hay gente que ya no quiere estar con otros, y eso me parece que es terrible, porque si algo tenemos que ser como humanidad es colectivo, estar con otros, abrazarnos. Estamos de acuerdo que estamos protegiendo la vida, pero nos están deshumanizando, nos están destribalizando, nos están descolectivizando. Entonces, hey, docente, compañero docente, muy importante los talleres, muy importante todo lo que tú haces para que ese estudiante logre aprender. Pero ¿sabe qué estamos aprendiendo ahorita, queridos compañeros y compañeras? A amar más la vida, a protegernos en colectivo y amar una vida digna. Ven, si primero tenemos vida digna, lo demás se resuelve. Después aprendemos fácil, después enseñamos fácil. Tampoco nos va a llegar la vida digna ya, pero luchar por la vida digna nos hace más dignos docentes, nos hace más dignos seres humanos. Compañera y compañero docente, tenemos la responsabilidad de promover a los estudiantes porque podemos luchar por una vida digna y por una educación digna. Y con el apoyo de los estudiantes, con el apoyo de los padres de familia, con el apoyo de la comunidad en general, lo vamos a lograr. Eso también es pedagogía. Es que aquí estamos volviendo a pensar el país, a pensar la educación y a pensar los modelos educativos. Fundamental estar en colectivo, no de cualquier manera,
pero fundamental no destribalizarnos, fundamental no descolectivizarnos, y la educación debe llamar al colectivo, a la comunidad. Saludos a todos los compañeros de La Guajira, a Arturo que está en Maicao, a los compañeros del Cauca, a los compañeros de Barranquilla, a los compañeros de Risaralda y en general a todos los compañeros y compañeras que son héroes porque saben que la pedagogía alimenta la vida. Venga, ¿puedo intervenir? Muy bien, compañero John Jairo. Bueno, de todas formas, nosotros pues mirando todo esto que implica la responsabilidad que hoy tenemos como docente, ¿sí? Nos miramos que la pandemia ha dejado todas unas secuelas y todo el proceso educativo que el maestro ha tenido que desarrollar frente a todo el proceso. Pero nos preocupa una parte muy esencial, que es la parte rural. O sea, esa parte rural abandonada por el Estado, que hoy la educación también por su falta de conectividad, esa promoción, esa deserción, ese problema de la esencia de la economía, abandono total por el Estado, o sea, nos preocupa también. Compañero Luis, ¿qué nos dice frente a esa temática de la parte rural? Bueno, muchas gracias, pero mira que hay algo muy interesante. Yo creo que John Harold ya desnudó todo lo que está pasando a nivel de lo que acontece alrededor de la escuela. Todo lo que dijo, lo que plantea John Harold, no lo puedo dejar por fuera de lo que debemos pensar al interior de la institución educativa. Todo lo que dijo John Harold acontece en la educación rural y está pues tan deprimente. Pero a mí me preocupa más el concepto que nosotros tengamos en torno a lo que vamos a entender por promoción. Porque es que el problema que pueden entender en las instituciones educativas es que la promoción se convierte en un regalo, y esa es la discusión que hay al interior de las instituciones. La promoción no es un regalo. Por ejemplo, John Harold nos hace un esbozo muy interesante alrededor de lo que ocurre, pero yo quiero centrarme dentro de la escuela, o sea, en el sentido de que la promoción se debe convertir precisamente en un análisis, en una reflexión que la institución o los maestros hacen con relación a lo que está aconteciendo hoy en día en este tiempo o en este año tan atípico. No puede ser un regalo porque es que ninguno de nosotros tuvo la oportunidad de hacer lo que había que hacer en presencialidad. Hoy nos desnudó a todos nuestras debilidades, las debilidades sociales, las debilidades, todas las que usted quiera, las que John Harold nos acaba de mencionar, pero también desnudó mi debilidad como maestro, mi debilidad a la hora de poder afrontar el aprendizaje del otro. Y ahí es donde yo quiero, sin desmeritar, porque me parece que es muy interesante, vuelvo y repito, lo que voy a hablar lo tomo como arropado en la burbuja que me dio ahorita John Harold, en el sentido de que hoy es la gran oportunidad del maestro para volver a repensar sobre lo que está haciendo, a repensar su práctica. A algunos no les gusta el cuento de las evidencias, el cuento, porque es que la evidencia de aprendizaje es un modelo educativo. Y en ese modelo educativo cobra mucha importancia el maestro que reflexiona la práctica y a la vez se convierte en un personaje de acción-reflexión permanente. Entonces, cuando a mí me dan el modelo educativo de evidencias, que es el que está primando, me está diciendo y me entrega al ministerio precisamente unas evidencias para que yo repiense mi práctica. Claro, a la luz de todas esas necesidades, a la luz de todas estas dificultades que hay, y entonces nos permite tomar distancia en torno a lo que yo voy a hacer, lo que he hecho y lo que me permite repensar para el 2021. Entonces, cuando me invitaron aquí a hablar de promoción con responsabilidad social, a mí me parece que la responsabilidad social la tenemos nosotros los maestros en la medida que comprendamos que la promoción no es un regalo, sino precisamente es una reflexión que debo hacer sobre lo que no pude realizar en el 2020 por lo que se generó en esta pandemia o en el COVID-21, como ya nos dice John Harold y nos dice Carlos. Entonces, en ese mismo sentido, es imperativo, es necesario
que podamos entre todos armar planes de nivelación con sentido y con significado. Hay algo muy interesante, vuelvo y repito, yo hablo de pronto un discurso que no le gusta mucho a los maestros, pero yo he tenido la oportunidad de ponerme a revisar los aprendizajes que me dan los DBA, y son aprendizajes precisamente que generan aprendizajes profundos, aprendizajes que permiten la reflexión. Si yo me voy, por ejemplo, a los DBA sociales, sobre todo el grado 10 y 11, son espectaculares. La pregunta que tendríamos que hacernos nosotros es, ¿qué estamos haciendo nosotros los maestros en el sentido de, con una educación humanizante, con una educación que piense en el otro, que le permita al otro repensarse, que le permita al otro ser un sujeto de derechos? ¿Cómo lo acompaño también para que él aprenda? Y no nos podemos mentir, no nos podemos decir mentiras. Estamos todos metidos en un sistema. Y en ese sistema, desafortunadamente, como no nos gusta, estamos regulados por unos referentes de calidad, y esos referentes de calidad, haya o no haya pandemia, tenemos que llevarlos en escena. El problema es que hoy estamos asustados porque no hemos podido descifrar lo que necesitamos nosotros complementar para nuestros chicos, para que ellos sean felices, para que ellos sean autónomos, y con un gran problema que tenemos en la escuela. No le hemos enseñado a los chicos procesos de autorregulación. No nos ha interesado, y hoy parte del problema que tenemos en el trabajar a nivel de distancia es eso. Miren, yo quiero cerrar aquí con una experiencia que me dejó la Universidad del Valle, que me parece que ha sido un punto clave en el sentido de que, ¿para qué nos preocupamos ahora en el sentido de lo que hicimos y no lo pudimos hacer? La Universidad del Valle me dijo, le voy a recibir los muchachos, présteme las calificaciones o las notas del año pasado, y con esas calificaciones yo asumo la entrada a la universidad, porque es que este año, no nos digamos mentiras, este año no pudimos hacer nada, este año no pudimos trabajar alrededor de lo que necesitamos trabajar, y hoy da sorpresa. En la institución educativa donde yo trabajo, Panebianco Americano en Candelaria, maravilloso, tengo unos profesores maravillosos, han vivido y estamos viviendo lo que viven todos los maestros en Colombia, porque hoy podemos decir que la escuela vive gracias a la creatividad de los maestros. Gracias a esa entrega de los maestros pudimos entrar de manera histórica para una institución educativa rural 15 estudiantes a la Universidad del Valle para ingeniería, para licenciaturas, y un muchacho o una chica para medicina. Entonces, la reflexión, la invitación que yo hago en torno a lo de la promoción es: no pensemos la promoción como un regalo, pensémoslos como un proceso que nos ha tocado vivir a todos y que nos ha tocado que replantear nuestro trabajo para poder seguir nuestra vida. Ya Harold nos lo decía también, no va a ser la misma, la escuela no va a ser la misma. No sé cuántos años irán a pasar para volver a rescatar aquella escuela donde nos reíamos, abrazábamos, nos llorábamos y estábamos pendientes del otro. Vamos a aprender. Estamos desaprendiendo y necesitamos seguir adelante. Pero yo sí quiero entrar en que estamos precisamente todos en el sistema. Y acuérdense de lo que el maravilloso presidente, el innombrable, nos generó hace mucho tiempo, el famoso sistema de aseguramiento de la calidad de la educación. Bueno, muy bien, compañero Luis. La verdad que es muy importante estas ideas, estas opiniones centradas en lo que nosotros, pues, como docente, debemos hacer, debemos tener la facultad, el interés de que nosotros en verdad hemos querido hacer lo mejor de todo este proceso. Hay una pregunta, compañero John, sobre ¿será que el modelo de alternancia ayuda para el 2021 en la deserción y seguiremos con esa misma promoción para terminar el año 2021? ¿Qué opina usted sobre Edwin? Bueno, muchas gracias. Edwin, Harold, es que a mí me parece que antes de contestar la pregunta, sí es bueno que hagamos algunas aclaraciones con relación a la promoción con responsabilidad social. Nosotros no estamos invocando el decreto 230. Nosotros no estamos invocando una promoción automática. Nosotros lo que estamos planteando con suficiente claridad
es que todo lo que tiene que ver con la responsabilidad, ¿no es cierto?, tiene que ver con los temas de calidad de la educación, y los temas de calidad de la educación también tiene que ver con las condiciones en que desarrollamos nuestra actividad pedagógica y educativa. El tema de la calidad de la educación no es simplemente un brochazo, sino que tiene que ver con eso. Hoy estamos diciendo, seamos responsables en la promoción de los estudiantes, hagamos actividades de promoción, pero también actividades de nivelación. Nadie está diciendo que no podemos hacer eso. Eso debemos de hacerlo, tenemos que hacerlo. Primero, para atajar no solo la deserción, sino en segundo lugar también para que las exigencias académicas y de carácter disciplinar en los estudiantes se mantengan y el estudiante no se distensione. Segundo elemento que quiero plantear acá es que aquí no hay hoy ningún reproche para los maestros. Lo que hay hoy son aplausos para los maestros de Colombia y del mundo. Lo que hay es que abrazar a los maestros y decirles que en medio de esas dificultades, porque hoy nadie puede decirnos que se puede evaluar igual como se evaluaba en la educación presencial. Hoy los maestros, como lo dice el compañero Marco Raúl Mejía, lo que tenemos es una chatarrería en la casa, un montón de aparatos y de cables que no sabíamos ni siquiera cómo utilizarlos, y tuvimos un nuevo aprendizaje. Y yo creo que aquí hay que darle la vuelta a la situación. Lo importante no puede ser la virtualidad y lo secundario la presencialidad. No, la educación presencial es necesaria cuando haya las condiciones. ¿Dónde están las condiciones de bioseguridad? ¿Dónde están las condiciones para regresar a la escuela? Lo que tenemos que hacer de esa educación remota y del uso de la tecnología, desde luego, son instrumentos de trabajo para los maestros, porque de lo contrario sería jugarle a un proceso de deshumanización de la educación. Y desde luego, compañeros, a mí no me gusta el tema de las pruebas externas porque han generado un problema de competencia, donde lo más importante es cómo le va en la prueba saber y cómo le va en la prueba PISA a los estudiantes y cómo le va en la vida al ciudadano. Si tenemos calidad de vida, tenemos calidad de ciudadano, y para tener calidad de vida tiene que hacer una gran inversión del Estado para que el ciudadano tenga alimentación, para que el ciudadano tenga vivienda, para que el ciudadano tenga empleo, para que el ciudadano tenga salud. Eso es lo que le genera felicidad. Hombre, los estudiantes europeos son estudiantes felices porque tienen casi todo resuelto, hasta la posibilidad de la recreación. Cuando usted es feliz y va al aprendizaje, pues desde luego que con el aprendizaje usted es mucho más feliz. Pero yo quiero tomar aquí un tema. Todos los maestros hoy tienen experiencias pedagógicas alternativas. Todos los maestros hoy, como lo decía con mucha claridad Luis Carlos, hoy el maestro es creativo. Hoy el maestro tiene que tener sus apuntes de cómo le ha ido. Y cuando hagamos ese encuentro, compañero, va a ser un encuentro de diálogos pedagógicos y de saberes. Qué bacano cuando nos encontremos con el maestro, cuando nos encontremos con John Harold, con Luis Carlos, con Carlos Paz, con el compañero Eduy, y hablemos de nuestras experiencias en medio de las dificultades. El mundo está en transformación. La escuela tiene que transformarse para bien. La escuela no puede seguir siendo el aparato ideológico del Estado para reproducir la ideología del Estado, sino para desarrollar el conocimiento y el saber. Y desde la escuela tenemos que tener vocación de poder. Y tener vocación de poder es transformar la misma escuela, pero también transformar la sociedad. Ya lo ha dicho Freire, no es la escuela la que transforma la educación, sino que la escuela es la que transforma a los seres humanos para transformar la realidad. Pero también quiero apalancar un tema que me parece importante. La escuela es la acción de la colectividad. La escuela no genera procesos de individualidad. Y aquí también hay un problema de la antipedagogía. El gobierno dice, regresemos a la escuela, pero no saludemos, no hablemos, no abracemos, no compartamos. Esa es la antipedagogía. Esa es la antipedagogía. Tenemos que hacer todo lo contrario. Yo creo que estamos de acuerdo en que hay que promocionar. Y yo en eso creo que hay responsabilidad de todos. La promoción tiene que ser responsabilidad de todos. No podemos promocionar por promocionar para mantener al estudiante. Promocionemos al estudiante y digámosle, usted tiene unas valencias y mientras tanto, venga, le dejo estas actividades con el propósito de que el año entrante nos encontremos y podemos hacer actividades de nivelación. Creo que esa es la preocupación, pero no podemos llegar
al tema del decreto 230, que era promoción automática, donde pasaba el 95%. Esa no es la que estamos planteando nosotros. Lo que estamos planteando es promocionemos al estudiante, planteemos alternativas, hagamos propuestas de nivelación, pero también quiero decir, nos tiene que haber enseñado mucho el contexto, ¿no es cierto?, para poderlo implicar y poderlo vincular en el proceso educativo. Con relación a la promoción, yo quisiera una cosita, Carlos, qué pena. Sí. Mira, lo que pasa es que el problema no es hacer un plan de, digamos, de recuperación, porque eso no existe. Lo que no se ha aprendido nunca se puede recuperar. Ahí pues tendríamos una gran dificultad. Mira, dentro de lo que he venido tratando de vender, la idea que he tratado de vender es, hay que hacer un plan de nivelación serio. Es un plan de nivelación y es todo el mundo. O sea, no son los muchachos que van mal, no, somos todos. Inclusive ahí tendríamos que nosotros mismos revisarnos nuestras prácticas. Pero ese plan de nivelación implicaría, por ejemplo, organizar en las instituciones educativas un cronograma, un calendario donde, por ejemplo, el primer periodo sea un primer periodo largo, donde nos permitan nivelar a todo el mundo para poder arrancar el segundo, digamos, del segundo periodo en adelante, arrancar el año lectivo como tal. De lo contrario, nos vamos a quedar en un error que no quisiera que ojalá lo pudieran hacer los maestros, es coloquen la tareita, colóquele aquí el ejercicio, colóquele que haga la cartelera, que con eso se va a nivelar. No, de eso no se trata. Se trata precisamente de que nos vamos a involucrar todos. Y aquí nos involucramos son padres de familia, estudiantes, maestros, directivos docentes, hasta las mismas secretarías de educación tienen que estar metidas en este proceso, porque una de las primeras responsables de este proceso son las secretarías de educación, porque necesitan acompañar a las instituciones educativas en este plan de contingencia. De lo contrario, vamos a seguir haciendo más de lo mismo, y lo que nos ha dicho John Harold ahora se nos va a quedar por ahí en el olvido, porque vamos a seguir pensando precisamente en esos procesos inacabados que nunca pudimos terminar en la escuela. Bueno, muy bien. John Harold y... Coméntame, Carlos. Discúlpame, John Harold y Carlos. Bueno, ¿y quién nos va a garantizar? Discúlpeme, haciendo aquí del malo del paseo, ¿quién nos garantiza a nosotros que el próximo año volvamos a la presencialidad y que podamos hacer ese trabajo en el primer periodo? Aquí también nadie nos va a garantizar eso, ¿no es cierto? Discúlpame. O sea, ¿por qué? Porque es que he escuchado a muchos compañeros que dicen, no, vamos, yo estoy de acuerdo con la promoción a todos los estudiantes en este momento por la situación de pandemia, ¿sí? Pero cuando nos ponemos a pensar la situación para el próximo año, entonces vamos a hacer programas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, como si vamos a regresar de verdad a las instituciones, y eso no lo tenemos a hoy garantizado, porque no sabemos si el gobierno nacional de verdad va a acomodar las instituciones para que lleguemos. 1, 2, no sabemos si es que de verdad van a llegar las benditas vacunas para que estos muchachos y se mejoren la situación de salud. 3, acordémonos que muchos padres de familia también tienen distintas situaciones. Entonces, eso nos toca que pensarlo bien y claramente para tomar unas buenas decisiones. Es cierto, en este momento hay compañeros que están diciendo, nosotros no vamos a pasar a esos muchachos que no hicieron absolutamente nada durante todo el año, porque no han valorado nuestro trabajo, porque no, y nosotros tenemos que ser conscientes de lo que hemos hecho. Es así con muchos compañeros que lo están diciendo. Nosotros que les estamos realizando hoy como propuesta, compañeros, hagamos esta promoción social, hagamos este trabajo, porque sabemos de las dificultades que han vivido cada uno de los ciudadanos de nuestro país y en especial los niños y niñas. Pero entonces tenemos que ponerle cuidado a eso del próximo año para revisar y a ver si de verdad es que el Ministerio de Educación se va a meter de verdad la mano al bolsillo y va a trabajar con los docentes, con los directivos, con los padres de familia en unos modelos que valgan la pena para sacar adelante la educación pública. Bueno, yo creo que es muy importante todo este proceso, toda esta
discusión en bien del magisterio colombiano, porque es que es un problema, porque nosotros vemos que como le decía Luis, que promocionar por promocionar no es lo ideal, porque de todas formas hoy los muchachos quedan con unas falencias, unas dificultades, y esas dificultades tendrán que ser soportadas con otras actividades para el 2021. Entonces, John, había una pregunta ahí en el tintero. ¿Qué opinas sobre la pregunta del modelo de alternancia frente a la deserción en la parte rural? Bueno, yo quiero como hacer 3 comentarios y este es muy cariñoso para el compañero Luis Carlos. Yo creo que este año hemos aprendido muchísimas más cosas que otros años. Claro. Y creo que este año no va a pasar en vano, ni va a pasar en vano, ni está pasando en vano. Todo lo contrario, me parece que hemos vuelto a poner y a resignificar muchas de las cosas que hacemos desde la perspectiva individual y desde la perspectiva social y desde luego también desde la perspectiva educativa. Tú lo habías dicho y lo reforzaba ahorita Carlos Riva, si algo hay que enaltecer en este momento es la capacidad creativa, la capacidad orgullosamente creativa de los colegas. Aquí se han ideado las estrategias que jamás se habían pensado. Cómo enseñarle a los niños, escuchen esto que me parece maravilloso, conozco una compañera en el Cauca, Lulú, está en el sector rural y ¿saben cómo da las clases? Pues se apoderó de la emisora y está dándole clases a través de la emisora y entonces ya no tiene 20 estudiantes, tiene toda una comunidad escuchándolo. Pues esa colega no hubiera utilizado otro tipo de metodología y conozco otra bellísima que le está mandando cartas a los estudiantes y los estudiantes les están mandando cartas a la profesora. De manera que si algo nos ha mostrado la educación es que no hay barreras y que todo lo que necesitemos aprender, la educación siempre va a estar abanderada enseñándolo. Este es un año donde hemos aprendido muchísimas cosas y lo primero que hemos aprendido es el valor humano. Creo que los docentes damos lecciones de eso. Primero lo humano. Estoy seguro, y porque aquí no se trata de que le vamos a regalar nada a nadie. Este país nos ha costado muchísima dificultad sostenerlo. Este país nos cuesta sangre sostenerlo. Y cuando decimos en la educación que le vamos a regalar algo a alguien, creo que también estamos enviando un mensaje equivocado. A nadie hay que regalarle nada. Todos los seres humanos somos capaces de sobreponernos a las circunstancias. El mensaje no es que te voy a regalar el año. El mensaje es ven. Querido estudiante, querida estudiante, tienes el derecho de estar promovido, pero tienes el derecho a ser consciente y responsable sobre todas las actuaciones que han pasado en este momento. Yo estoy seguro que el maestro ha aprendido más cosas de los estudiantes. Yo he aprendido como nunca antes en otro momento de mi vida académica, más cosas de mis estudiantes que en otro momento. ¿Por qué? Porque ahorita en la virtualidad no es solamente dar la clase, es preguntar cómo están, desayunaron, se encuentran bien. Oye, ¿qué están haciendo ustedes para sobrevivir? Hay gente que está sola, compañero, sola. Y la educación es el único momento en el que hay colectividad. Por eso la respuesta a la pregunta de la alternancia a mí me parece vital. Hay que hacer alternancia también con responsabilidad del Estado. Y la alternancia la vamos a exigir con garantías en las instituciones, donde podamos tener los elementos adecuados para llevarla a cabo. Pero la alternancia hay que llamarla, porque si no nos vamos a individualizar más. Es que venga, pregúntense esto, compañeros. ¿Cómo es esto que tenemos seres humanos que ya no se quieren abrazar? Tú llegas donde un colega y estas palabras son ideológicas, compañeros. Distanciamiento social. El distanciamiento social no es educativo, es todo lo contrario. Acerquémonos, agrupémonos, trabajemos en colectividad. Lo que ocurre es que políticamente el distanciamiento social lo han utilizado para desviar el crecimiento de las marchas en el mundo. Entonces, distánciese, apártese. Entonces, yo no lo quiero ver, ya no quiero estar contigo. Y lo que ocurre, como lo dicen los filósofos, es que el Estado, como todo nos lo dice, el Estado dice, resuelva su salud usted mismo, usted es el responsable de usted mismo. Los docentes no podemos decir esto, porque estaríamos
repitiendo el modelo neoliberal. ¿La educación es problema tuyo? No, la educación es problema de los maestros, de los estudiantes, de los padres de familia. Nadie se educa solo, nadie. Oiga, esto es de Paulo Freire. Nadie se educa solo, nos educamos en colectivo y para lo colectivo. De modo que alternancia, ojo, les voy a hablar de una multinacional que está dirigida por corporaciones, se llama Coursera, ya está reemplazando docentes en el mundo. Ya no son docentes, son ingenieros de sistemas, es gente que sabe de relaciones algebraicas, y esa gente son los tutores de mucha gente en el mundo, tutores, ya no maestros. Y esto no lo estamos discutiendo en Colombia porque estamos en otros problemas, pero por ejemplo otros países están resolviendo que el internet sea un derecho humano. Aquí ni siquiera tenemos derecho a la vida como derecho humano, no tenemos derecho al agua como derecho humano, no tenemos derecho a la educación. Pero ¿saben también qué están discutiendo, queridos compañeros? Cómo en algunos países la educación docente, el capital la convirtió en un asunto crítico. Cuando llegue Coursera, que ya llegó a Colombia como multinacional del saber y se incorpore a los colegios de básica primaria y básica secundaria, el Estado va a decir, tenemos que hacer recorte de personal porque con estos tutoriales me ahorro un mundo de plata. Y ahí sí que vamos a tener que salir a las calles porque los estudiantes y los padres de familia van a decir, prefiero educación individualizada, prefiero educación en la casa. Los Estados Unidos ya lo tienen, compañeros, se llama el home school, estudia en tu casa. Y entonces, ¿quién es el que estudia en la casa? El que no quiere ir a ser colectivo, el que le han decretado que es psicópata, el que le ha decretado que tiene que guardar distanciamiento social. En Colombia vamos a llegar a eso. En Colombia ya estamos en eso. En Colombia estamos penalizando a ciertas personas que no merecen estar con nosotros. De modo que alternancia sí, también con las necesidades y urgencias que cada institución requiera. Aquí nos tenemos que equipar con los elementos no solamente de bioseguridad, sino los elementos mínimos de cada institución. Venga, les cuento. ¿Cómo vamos a hablar de alternancia cuando acá en Risaralda los compañeros en Veracatíos ni siquiera tienen un puente para que los estudiantes crucen para ir a la escuela? Se les cayó, lo dañó el invierno. ¿Y ustedes creen que el Estado está colocándole cuidado a eso? Nada, cero. Pues es que nosotros, vamos a decirlo a la manera de Albert Einstein, ¿cierto? Si juzgas la educación en la analogía de un pez subiendo un árbol, estamos fuera de contexto. Los peces nunca van a subir un árbol, ¿ves? Los peces van a nadar en el agua. De modo que nosotros hoy en día, queridos compañeros, no le podemos alar, no podemos corresponder con el modelo neoliberal de distanciamiento social. Hay que llamar a la colectividad. Como el capitalismo con sus días de no IVA sí entiende que la colectividad es importante y ahí no hay COVID-21, ahí no hay nada que nos enfrente el problema. Como el asunto de estar favoreciendo intereses económicos y politiqueros sí están llamados y sí salen de manera enorme a favorecerse. Voy a decirles esto último. El capital no ha sufrido, ni los capitalistas, nada del COVID. Todo lo contrario, se han beneficiado. Lean ustedes, acabo de leer a Isabel Allende. Isabel Allende dice, todo el mundo, mientras guarda distancia social, el capital se ha acercado cada vez más para hacernos trizas. Y yo creo que nosotros como docentes tenemos que responder con colectividad, con toda la responsabilidad del caso, pero no nos pueden deshumanizar más. Mira, pero el problema también es que tendríamos que tener mucho cuidado porque tampoco la alternancia puede ir a la ligera. Yo ahí, pues, Carlos Rivas nos dijo algo muy interesante acerca de la alternancia o con la virtualidad, porque es que también tenemos que tener en cuenta el comportamiento de la pandemia, tenemos que tener en cuenta el comportamiento. La movilización de los chicos, por ejemplo, de la casa al colegio, del colegio a la casa, genera una cantidad de riesgos impresionantes. Ahora, estoy totalmente de acuerdo con lo que nos dice John Harold, en el sentido de que no podemos alejarnos, pero también tenemos que tener mucha prudencia con relación a lo que acontece en lo que está aconteciendo con el crecimiento
de la pandemia y el comportamiento epidemiológico del virus. Yo creo que un reto, porque para tratar de responderle a lo que decía Carlos ahora, Carlos Paz, en el sentido de que ¿quién nos va a garantizar? La única garantía que tenemos nosotros es tratar de ser muy prudentes en este espacio. Esperar del ministerio que nos dé el dinero o los recursos necesarios para generar una alternancia sana, responsable, va a ser muy complicado. Dígame usted qué institución va a tener un niño que llegue de la calle, que llegó sin un tapaboca, lo va a devolver. No, hay que tener la disponibilidad para ofertar al niño y poderlo recoger porque es mi hijo, es el niño que yo necesito que entre acá. La responsabilidad que tiene la escuela en torno a la alternancia al interior de la escuela es una responsabilidad altísima. Un niño puede llegar sano, nadie sabe el niño dónde puede adquirir el virus, pero el primer gran responsable va a ser eso lo adquirió en la escuela. Entonces, ahí tendríamos que tomar determinada distancia en torno, no podemos deshumanizarnos, no podemos dejar de abrazarnos, como dicen Harold, que es importantísimo, pero hoy por hoy tenemos al menos un reto que nos queda en la escuela y ese reto tiene que ver más o menos en cómo comprometemos a ese estudiante con el deseo del saber, para que empiecen a entenderse, a tener sentido que hoy por hoy, con lo que estoy viviendo, la escuela cambió, ya no lo puedo abrazar, no le puedo dar el abrazo, el saludo de bienvenida como siempre lo he dado, pero entonces sí entre todos los maestros poder pensarnos cómo entonces tenemos la posibilidad de comprometer a nuestros estudiantes por el deseo de aprender. Me parece que es un gran reto que tiene la escuela hoy en este mundo pues de la virtualidad. Y lo que dice el compañero, el amigo John Harold es cierto, y si quieren métanse a Nextview, y en Nextview ya te están dando el certificado de unidad de trabajo. Inclusive en Europa, como dice John Harold, sí, tiene usted la posibilidad de armar su perfil ya de trabajo. Ya puede construir su perfil. Y entonces esos son retos que teníamos que estar pensándolos también al interior de la institución educativa. Pero hoy vuelvo y repito y soy aquí reiterativo, es cómo comprometemos a nuestros chicos por ese deseo de aprender, a pesar de todas las vicisitudes que nos están acompañando, con toda esa cantidad de dificultades, pero hay algo que tenemos que rescatar. El maestro está vivo y está presente. Bueno, sí, muy bien. Eso es lo que se está viendo en este problema que hoy hemos vivido. El maestro está vivo y sigue vivo y seguirá vivo y avanzando en todo esto. Bueno, el tiempo aquí también es factible. Vamos a darle un minuto al compañero John para que vaya despidiéndose y una breve idea más concisa para ir cerrando el programa hoy. Entonces, compañero John, tiene usted un minuto. 2 minutos. No, agradecer, me parece muy oportuno agradecer este encuentro. Qué bueno que FECODE mantenga la disponibilidad con el diálogo y la discusión. Qué oportuno que los maestros estén conectados, agradecerles a ellos, agradecer a los estudiantes, a los padres de familia. Hay muchas cosas que superar, hay muchas cosas que comprender, pero creo que juntos las vamos a lograr superar juntos. Y estoy de acuerdo con el compañero, con todas las responsabilidades posibles. Eso es muy difícil en Colombia por todas las cuestiones tan complicadas, ¿cierto? Pero yo sé que de hecho ya lo están haciendo, y lo que tendríamos que hacer es poner de frente a esas mujeres, a esos hombres docentes, como dicen ustedes, que están vivos y que han resuelto los problemas que quizás aquí nosotros estemos hablando en abstracto y que ellos ya lo resolvieron. Me parece oportuno, compañeros, que FECODE haga un ejercicio de reconocimiento pedagógico, porque se van a sorprender de las cosas tan absolutamente maravillosas que hacen nuestros colegas. Gratitud a ustedes, compañeros de esta mesa, y a todos los que nos escuchan por este valioso y crítico encuentro. Bueno, muchas gracias al compañero John Jairo. Ahora el compañero Luis, 2 minutos para que se despida y otras ideas sencillas. El micrófono, Luis Carlos.
El tiempo en televisión es valioso. De todos modos, muchas gracias de verdad por la invitación de los colegas de FECODE. Como decía nuestro amigo John Harold, no, eso es un reconocimiento a todos los maestros del país que seguimos luchando por la escuela y sobre todo la escuela pública. Un reconocimiento a los maestros de la institución, especialmente donde laboro, de Panedión Americano, que he tenido la posibilidad de ver sus dificultades, sus problemáticas, todos sus sueños, todo lo que viven ellos con relación a lo que estamos planteando hoy. A todos los maestros del país, de verdad maravilloso, y ojalá que la recomendación para que todas las filiales de FECODE, las subdirectivas, tengan la posibilidad a través de su SEI hacer este tipo de encuentros y esta reflexión que me parece que es muy pertinente y ayuda mucho al fortalecimiento de la base magisterial. Muchas gracias de verdad por la invitación. Gusto en conocer a John Harold y a todos los colegas que nos acompañan en esta noche. Muy amables. Muy amable a usted, compañero Luis. Ahora el compañero Carlos Paz, que cierra el compañero Rivas. Gracias, Edu, y nuevamente un saludo muy afectuoso, virtual, al compañero John Harold, al compañero Luis Carlos. No nos podemos abrazar, no podemos estar ahí dándonos la mano, nos tocó desde la virtualidad, pero seguimos adelante. Muchas gracias por todos esos conceptos tan pertinentes y asertivos que nos dieron en este conversatorio. Pues hermano, vea, aquí la vida es una y nos toca que saberla llevar. Con los jóvenes y los niños es el bienestar de ellos lo primordial. Tenemos que revisar todo el trabajo que hemos realizado, mirar las falencias que tuvimos, las falencias que desafortunadamente tuvieron los chicos por distintas variantes de conectividad, de tecnología, de parte social, económica, pero todo eso nos va a nosotros a engrandecer, porque si aprendimos toda la problemática de este año, va a ser para mejorar en los próximos. Aquí lo que tenemos es que avanzar, seguir unidos y seguirle exigiendo al gobierno nacional que cumpla, 1, los acuerdos, 2, que le invierta de verdad los recursos a la educación pública, y 3, Harold, el proyecto 094 del ministerio, en el Congreso de la República ya está. Ponente una señora del Cambio Radical, y allí ya quieren llevar la educación pública, la educación a casa, y ya estamos avisados y ya estamos dando la pelea para que eso no llegue a suceder en nuestro país, porque si no va a ser la debacle de la educación pública y de la educación para los niños y niñas de nuestro país. Nuevamente, mil gracias a todos y cada uno de ustedes, compañeros. Seguimos unidos y adelante. Viva la educación pública de nuestro país. Bueno, sí, es muy importante eso. Y compañero Carlos, usted cierra el programa. Bueno, muchas gracias. Lo primero que quiero es un aplauso para el moderador. Muy bien, muchas gracias. Por cierto, se puso las botas, así es. Muchas gracias, Edwin, desde La Guajira. Segundo, promocionar la promoción escolar con responsabilidad social es una forma de promocionar para la vida, para el desarrollo humano. Estamos hablando de responsabilidad social en la promoción. 2, hay algunos compañeros que han hecho unas preguntas que tienen que ver, ¿y qué está haciendo FECODE conmigo? Que en la pandemia están sacando maestros. Estamos haciendo la discusión con el gobierno. Le estamos exigiendo al gobierno que no puede separar del trabajo a los compañeros educadores del 1278, pero además que el gobierno debe cuidar la vida, la salud de los maestros y sobre todo la salud mental de los compañeros educadores. Eso es muy importante. Hay maestros preocupados porque hay estudiantes, por ahí encontré uno que dice, es que esos muchachos son unos vagos. Yo no creo. No sabemos la situación de ese muchacho en la casa. No sabemos si su papá tiene empleo, no sabemos si hay alimentación en su casa, no sabemos la realidad. Simplemente, compañeros, pongámonos la mano en el corazón, y ya lo planteaba con suficiente claridad Luis Carlos, hagamos los mejores ejercicios académicos, pedagógicos y educativos
para que el muchacho no se desanime, para que lo tengamos en la escuela. Y de igual manera lo decía Harold, hombre, muchas gracias. Aquí interesa la vida por encima de lo que sea, ¿no es cierto? ¿Para qué? Y necesitamos tener al estudiante en la escuela para protegerle la vida, para protegerle la humanidad, para protegerle la posibilidad del desarrollo. Y creo que todos coincidimos en un elemento, es que son ricas las experiencias pedagógicas de los compañeros maestros. Muchas gracias. Les voy a contar una cosa. Yo conté 608 maestros en este conversatorio. Me imagino que debemos de llevar como unos 20,000 compañeros compartiendo esta conversación. Muchas gracias. De verdad, Luis Carlos, con usted habíamos conversado en muchas oportunidades del movimiento pedagógico. ¿No es cierto? A Harold lo acabamos, escúcheme lo que voy a decir, lo acabamos de descubrir en la federación. Es un hombre valioso, un hombre muy brillante, muy capaz, de igual manera como Luis Carlos. Tenemos que volver a hacer otro conversatorio de esta naturaleza. A mi compañero Carlos Paz, que todos los días damos esa batalla, ¿no es cierto?, por la defensa de la educación pública. Y quiero contarles, el próximo y creo que el último Facebook Live que vamos a hacer tiene una importancia, yo diría, capital. De este año. Se llama 10 pecados capitales de la educación virtual, con un especialista. 10 pecados capitales de la educación virtual. Vamos también, como lo decía tanto Luis Carlos como John Harold, este es un espacio académico, este es un espacio de discusión. Aquí nadie vino a uniformarle el pensamiento a nadie, aquí vale la diferencia, ¿no es cierto? Y es bacanísimo. Pues en el magisterio hay 350,000 maestros en el nuestro, y hay como unos 60,000 en el sector universitario, somos 410,000, y hay como unos 20,000 en el sector privado, son 430,000. Entonces nosotros lo que decimos, aquí hay pluralidad. Muchas gracias. Aquí vinimos a hacer una discusión académica, a alegrarnos la vida y a decirle a los maestros que son unos berracos. Muchas gracias, Edul. Cierre usted este importante... Bueno, agradecerle nuevamente a los compañeros Luis Carlos y John y a usted, Carlos Rivas, y al compañero Carlos Paz por tan importantes ideas y forma de que el maestro hoy pues tenga toda esa realidad que vivimos en esta pandemia. Le agradecerle a todos los compañeros maestros que se conectaron hoy en este gran conversatorio y que pasen un feliz día y noche y la semana que viene. Felicidades para todos. Hasta luego. Chao, gracias. Chao. Hasta luego.